guztioi, buenas tardes a todos. Estamos aquí Néstor de Honduras Diversa y yo, Cristina, de Aldarte. Que nos hemos juntado un poco al hilo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI plus fobia. Y bueno, queremos haceros llegar un poquito en qué andamos y qué está pasando, ¿no? Pues qué está pasando tanto en Honduras como en Euskal Herria en torno a las violencias que sufre en nuestro colectivo. Estamos aquí en el marco de un proyecto del gobierno vasco de protección de personas defensoras de derechos humanos, en la que Aldarte pues presentó en este caso a Néstor de Honduras Diversa para que pues viniera en el marco de este proyecto y para que estuviese aquí unos meses con nosotras. Con toda la historia del COVID, pues la agenda política se nos ha quedado un poco en el aire, pero bueno, pues esta es otra forma de llegar a donde todas vosotros y daros a conocer qué estamos haciendo. Estamos intentando hacer una campaña comunicativa y fotográfica en la que queremos recoger vuestras fotos contra la LGTB-fobia y también pues este pequeño vídeo donde nos hemos juntado para hablar, como decía, de lo que está pasando. Y bueno, ahora si a Néstor no le importa, si nos puede presentar, porque Aldarte seguramente ya lo conocéis, estamos en Bilbao, y Gasteiz sobre todo, y trabajamos con el colectivo LGTB de manera directa, con servicios psicológicos, jurídicos, llevamos... Justamente para el año pasado fue que fundamos Honduras Diversa, el 17 de mayo. Inició como una simple campaña, como derecho a no ser heterosexual. Luego vimos el auge en redes sociales, que a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, entonces decidimos seguir creando contenido, seguir informando y bueno, terminamos creando una organización que se dedica a crear espacios seguros para las poblaciones juveniles LGTBI, de igual manera utilizando la tecnología como medio para la transformación social y empoderando a las juventudes hondureñas. Creemos que el empoderamiento y la educación es el poder para poder cambiar cualquier país y para tener una Honduras más justa, más diversa y más equitativa. ¿Y qué está pasando en Honduras? Porque la gente de aquí no sabe en realidad qué está pasando. Cuéntanos un poquito. Pues muy lamentablemente, ya que la Asociación Honduras Diversa se encuentra muy preocupada porque los índices de violencia siguen permaneciendo. Desde el año 2009 hemos tenido más de 357 crímenes de odio, donde las principales víctimas son las personas gay, transexuales y lesbianas. Vemos como el sistema educativo también se encarga de prácticamente segregar a las personas por tener una orientación sexual y una identidad de género diferente a la heteronormativa. Vemos como hay una falta de oportunidades laborales, principalmente para las personas trans, ya que por su identidad de género prácticamente son excluidas del sistema laboral de Honduras. Y es preocupante, es muy preocupante, porque todo esto se da porque no tenemos políticas públicas que sean efectivas, que se dediquen a prevenir, a sancionar, a investigar y a todos estos casos de violencia cometidos hacia el colectivo LGTBI. Y bueno, es como que lo más general, los tres principales problemas que tenemos a nivel nacional. ¿Y por qué? O sea, has comentado que no hay políticas públicas o no hay una protección estatal o legal, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la razón, de que haya tanto rechazo u odio, por decirlo de alguna manera, hacia el colectivo LGTB en Honduras? Pues hay una falta de voluntad política principalmente por parte de las personas que están en el Congreso Nacional, que han llegado a la presidencia. Hemos visto cómo desde el 2004 se empezó a criminalizar la homosexualidad. En el gobierno de Pepe Lobo, cuando él era presidente del Congreso Nacional, fue cuando fue prohibido el matrimonio igualitario explícitamente en la Constitución de la República, en el artículo 112, y la adopción para parejas homoparentales en el artículo 116. Y bueno, desde ese entonces han venido puras políticas públicas discriminatorias, porque por ejemplo también tenemos la Ley de Policía y Convivencia Social, que le da autorización a los policías y militares para detener a las personas basándose en sus perjuicios, porque están atentando contra la moral y las buenas costumbres en el país. Y bueno, la única garantía que tenemos hasta el momento es el artículo 321 del actual Código Penal, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero hemos visto a lo largo desde que se aprobó el código que no ha servido de nada, porque por ejemplo se han presentado diferentes denuncias hacia medios de comunicación, pastores, sacerdotes que se han dedicado a promover el odio a través de medios de comunicación y
no ha pasado nada, no ha pasado nada porque tenemos un sistema judicial colapsado completamente y bueno, no hay voluntad por parte de nuestras autoridades para poder investigar. Tampoco tenemos un acceso a la justicia, no tenemos un acceso a la justicia real que se pueda medir porque tenemos más del 90% de los asesinatos contra las compas en la completamente impunidad y el 10% que pasa, el 50% queda en sentencia absolutoria por falta de pruebas. Ya igual más en lo cotidiano, ¿qué supone para una persona allí salir del armario? ¿Puede decirlo en casa? ¿Que se encuentra con rechazo en sus casas o qué violencia sufre en lo cotidiano? Porque aquí vivimos en una normalidad más o menos y aún así pues nos encontramos con esos rechazos y esa invisibilidad o no querer hablar de ello dentro de nuestras casas, pues supongo que allí cuando el prejuicio está todavía más, ¿no?, más latente será más complicado. Sí, lastimosamente la violencia en Honduras se empieza a percibir en la mayoría de los casos en los hogares, porque son estos hogares que son muy machistas, donde impera el machismo, sexistas, misógenos, homolesos, transbifóbicos, violentos, porque en Honduras la mayoría de familias son muy violentas, son familias desintegradas, no es la típica familia nuclear que quiere defender la iglesia y los fundamentalistas. Y bueno, sales a la calle y eres víctima de violencia directa, o sea, de insultos, de golpes, de palizas, o sea, si eres una mujer trans te empiezan a chiflar en la calle como que si eres un objeto de burla o cosas por el estilo, o sea, te ven de una manera muy sexista. Bien, y tú, toda esta persecución, esta inadversión en las familias, etcétera, ¿qué te crees? O sea, ¿qué consecuencias ves que está teniendo en la gente? Aparte de que, pues bueno, como has comentado, los números y las estadísticas dan muchísimo miedo, pero ¿qué crees que está pasando? Pues diario a diario vemos cómo son corridas de sus hogares las personas LGTB únicamente por tener, como comentaba, una orientación sexual o una identidad de género diferente y son mandadas a la calle sin ningún tipo de recurso. O sea, no es como aquí, que aquí si eres menor de edad el Estado te mantiene por cierto tiempo, o sea, te da educación, te da un hogar, te da techo. En Honduras no tenemos eso lastimosamente. Allá te toca irte a la calle, a casa de tus amigos, prácticamente andar rebotando, luego dejar tus estudios y empezar a trabajar para autosostenerte. También vemos como que si la violencia es muy fuerte, se han dado casos de suicidio, o sea, los casos de suicidio en Honduras desde el año pasado se están incrementando en un 30%, entonces es bastante preocupante porque más de la mitad de esta población son poblaciones juveniles y adolescentes que lastimosamente están tomando estas decisiones y la verdad que el tema de salud mental es un tema que bueno, lo estamos empezando a tocar nosotros como organización porque creemos que es un tema que siempre ha estado ahí como que en el olvido y creo que es una forma en la que podemos ayudar a muchos y a muchas personas. También otra de las consecuencias que tiene es toda la migración, ¿no? Todas las personas que están saliendo de Honduras, porque si no me equivoco en Honduras sois 8 millones, ¿no?, de habitantes, pero ¿cuántas personas viven fuera? Sí, justamente vive más de 1 millón de hondureños y hondureñas fuera del país y bueno, esto se empezó a agudizar más que todo desde 2018 cuando empezaron las caravanas migrantes. Veíamos también cómo las personas LGTB se creaban sus propios grupos y se protegían en la caravana porque no iban extensos a recibir violencia o discriminación, porque el que se unieran y el que se compactaran prácticamente entre todos y todas ayudó mucho a la supervivencia, porque eso fue lo que pasó en las caravanas. Era una supervivencia por llegar, por tener comida, por conseguir ayuda, porque prácticamente estas personas se iban sin dinero, se iban con una mochila, 3 mudadas de ropa en sus mochilas y listo, a la deriva, a lo que le viniera, a lo que el destino quisiera darles. Sí. Y bueno, por las cosas que hemos llegado a saber, muchas personas, bueno, mujeres trans y lesbianas, y bueno, mujeres cis, heterosexuales también en general, pero hubo muchas violaciones correctivas dentro de esa propia caravana y yo creo que la estrategia de supervivencia para el colectivo fue unirse y protegerse entre ellas y ellos porque al final son personas que están huyendo de una realidad, ¿no?, pues de pobreza, de violencia extrema por parte del Estado, persecución, etcétera, pero en general todo el mundo. Pero es que dentro de esa, ¿no?, de esa caravana misma
el colectivo LGTB era muy vulnerable a la violencia también, ¿no? Y estaban muy expuestos y tuvieron que ir como un poco, por decirlo, aparte, ¿no? Y crear su propio gueto, que también es lo que pasa en general también en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Que creamos nuestros guetos para poder sentirnos libres, ¿no? Y tener unas... Cómodos. Sí, cómodos y poder ser quien somos sin tener que relacionarnos con gente con una mentalidad patriarcal y hetero. O sea, es que hay que resistir, ¿no? De alguna manera. Yo con eso todo de los migrantes te lo preguntaba sobre todo porque en Aldarte durante los últimos años hemos trabajado mucho con personas migrantes, de personas solicitantes de asilo y bueno, refugio y asilo, y algunas de las personas que han llegado a Aldarte, y es por la que pusimos en marcha el proyecto, que también es el marco de que tú y yo estemos aquí sentados, que es sobre los delitos de odio. Pues empezaron a llegar muchas personas sobre todo de Latinoamérica y de África solicitando asilo por toda esta persecución. Y es cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, y sobre todo era muy necesario trabajar con Honduras, porque por mucho que las leyes parezca que pueden llegar a ser, desde si miras la ILGA, ¿no? Pues favorables, pero la realidad es totalmente diferente, y para ser un país tan pequeño tiene la mayor criminalidad del mundo hacia este colectivo. O sea, vivir en Honduras, México, Nicaragua y Guatemala como LGTB es un riesgo enorme, y esas personas llegan allí y son LGTBs y viven allí con miedo, pero luego llegan aquí y además son migrantes y además LGTBs. Entonces aquí también la situación muchas veces se complica, ¿no? Y creemos que hay que dar todo esto a conocer, y esperemos que este pequeño vídeo también ayude. No sé si tú quieres decir algo más. Y bueno, si alguien nos escucha en este vídeo, pues gracias por estar con nosotras. Y eso, que sacaros una foto y uniros a la campaña contra la LGTB-fobia, que la tenemos. Poneros vuestra mascarilla. Bueno, no me la voy a poner, porque ya sabéis toda esta historia de la higiene y tal. Pero bueno, poneros la mascarilla y con un mensaje que os guste, pues decirnos que estáis en contra de la LGTB-fobia, porque es una pandemia también esto. ¿Vale? Pues nada. Bueno, nos vemos y un Hala. abracito. Agur. Agur.